Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y recibirlos nuevamente como semana a semana aquí en Triángulo de Letras, el programa en el que conversamos acerca de literatura, de novedades bibliográficas. El día de hoy un tema interesante, vamos a hablar de ciudad amor, ciudad traición, algo que por supuesto tiene que ver con las historias de los personajes que pueblan los libros de los que el día de hoy platicaremos, pero que también naturalmente pueblan las historias personales de los autores que nos acompañan. Para ello saludo con muchísimo gusto en primer lugar a Lorea Canales. Lorea, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eduardo, qué gusto estar aquí en esta ciudad tan amada, tan traicionada y traicionadora a la vez. Efectivamente, ahora conversamos acerca de ello, Lorea. Muchas gracias. César Silva, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por tenerme y por el espacio y el tiempo, muy amable. Muchísimas gracias. Y finalmente aquí saludo a Mauricio Montiel, o debiera mejor saludarlo como el hombre del tuit. Mauricio Montiel, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Pues ya me confunden con el personaje que inventé para Twitter, entonces pues bueno, pues ¿qué tal? Muy bien, Mauricio, muchas gracias. Vamos a aproximarnos a semblanzas de los autores que aquí nos están acompañando. En un momentito regresamos e iniciamos nuestra conversación. Aquí estamos, Triángulo de Letras. César Silva Márquez nació en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ha escrito 3 novelas y 5 poemarios. Acreedor de la beca David Alfaro Siqueiros a la labor creativa. Y en la actualidad prepara su siguiente obra. Empleando como telón de fondo su ciudad natal, en Juárez Whisky, César traza a partir de la vida de su personaje central una instantánea sobre la desolación, el amor y la eterna búsqueda humana por la liberación real. Lorea Canales, junto con el oficio de escribir, también ha desarrollado el del periodismo y la abogacía, mismos que ejerce con igual interés. Es maestra en escritura creativa por la Universidad de Nueva York. Ha sido profesora de Derecho y ostenta una maestría en esta materia por parte de la Universidad de Georgetown. Actualmente radica en Nueva York y colabora con diversas publicaciones nacionales. En Los Perros, Lorea traza una estrujante historia sobre 2 hermanos cuyas vidas se encontrarán cruzadas por la corrupción y el idealismo, la maldad y el deseo genuino de redención. Mauricio Montiel ha sido autor de poesía narrativa y ensayo, y sus textos han aparecido en diversas antologías literarias. Becario de la Fundación Rockefeller y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Recibió el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino y el Premio Latinoamericano de Cuento Edmundo Valadez. En Ciudad Tomada, Montiel Figueiras recrea, a través de 11 relatos, la existencia de personajes marginales, tomando como telón de fondo una ciudad, a la vez densa y porosa, que resume la identidad decadente de muchas urbes contemporáneas. Y para abrir nuestra conversación, bueno, ¿qué les parece si en principio hablamos un poquito, nos acercamos un poquito al texto que nos presenta Mauricio Montiel, Ciudad Tomada? Ahora regresamos. Azufre. Ese recuerda a Silva mientras recorre una avenida que luce bañada en sangre bajo el atardecer. Era el olor del que se quejaban los vecinos que 5 años atrás solicitaron la intervención urgente de la policía en un edificio de departamentos del centro de la ciudad. Esa fue la tarjeta olfativa, intangible, con que el coleccionista de piel se presentó ante el mundo. «¡Apesta a azufre!», dijo la mujer que habló desde un teléfono público, la voz entrecortada por el tráfico vespertino. «Es insoportable. Y sabemos de dónde viene. Del R. Ya lo comprobamos. El tipo que vive ahí lleva 3 días encerrado a piedra y lodo. No contesta, no abre la puerta. Solo se oyen risas, ruido de televisión. Es un vicioso. Mi hijo lo vio una vez fumando droga en las escaleras. ¿A lo mejor se murió? ¿No es así como huelen los muertos?».
Mauricio Montiel, hace un ratito iniciábamos, bueno, yo te presentaba como el hombre del tuit porque además del libro del que ahora vamos a platicar, estás afrontando o has afrontado un reto literario que nos parece muy interesante a través del Twitter, la creación de una novela, en fin, cuéntanos por favor, Mauricio. Bueno, pues sí, bueno, primero debo decir que ese personaje, el hombre de tuit que se generó en Twitter, aparece en el último relato de Ciudad Tomada como un guiño para el lector, ¿no? Es como ese último personaje del que nos despedimos, ¿no? Y que luego retomamos. Tal cual, y saber que el personaje tiene vida fuera de Twitter, eso también fue mi intención a la hora de incluirlo aquí en Ciudad Tomada. Y bueno, el hombre de tuit nació en marzo, bueno, no sé cuándo nació porque no sé, es un personaje real que vi en la calle, una calle muy transitada de la Ciudad de México, y me llamó justo la atención ese atuendo de tuit cuando iba entrando justo la primavera de 2011, ¿no? Entonces estaba haciendo muchísimo calor. Y este hombre iba completamente ataviado como si fuera un ser invernal. Esa fue la impresión que me dio. Y se me hizo tan raro verlo en ese contexto que me pareció que no estaba en el lugar donde debería estar, no estaba en el lugar que le correspondía. Entonces, esa idea de extranjería, de desubicación, de descolocación, que nos dan muchos personajes que vemos en ciudades grandes como la de México, me permitió empezar a crear este personaje que es el de la novela que estoy desarrollando en Twitter desde 2011, desde marzo de 2011, y que ya me da un poco de pena decirlo, pero porque luego digo, caray, qué cantidad de cosas he escrito, cuánto he escrito a través de Twitter, pero ya está rebasando las 400 páginas. Es que además hay que señalar que lo que está haciendo Mauricio en Twitter es efectivamente crear una novela con todo el rigor del género, tal cual. No se trata, a diferencia de lo que está haciendo Alberto Chimal o lo que ha hecho Alberto Chimal con sus ficciones, de algo sectorial o segmentado. En este caso va todo integrado. Lorea, ¿a ti qué te parecen esta clase de retos literarios? Ya hace un momentito que platicábamos fuera del aire de ello. ¿Qué nos podrías decir acerca de eso, ¿no? También del arribo de las nuevas tecnologías y lo que tienen que ver, pues justo con los libros, ¿no? Con la construcción de los libros. Yo creo que es fascinante porque cuando yo empecé a escribir, quería escribir, no sabía cómo escribir. Y entré a publicar un periódico porque tenías que publicar en papel. No existía internet como tal, no existían los blogs, no había forma. Si querías ser escritor, no había forma de accesar la escritura que no fuera a través de una industria de medios o de una empresa editorial. Y ahora uno puede ser escritor en su computadora, desde su casa, uno puede editar sus propias novelas, uno puede hacer una novela en Twitter. Entonces la relación entre también la inmediatez de la escritura con la computadora, con lo lento que es este tipo de escritura. Estamos, yo creo que todos trastornados un poco en lo que exige hacer un texto medido, hacer un texto editado, hacer un texto pensado, que tardas muchísimo, que tienes que estar solo, a veces con lápiz y pluma, o sea, de lo más antiguo en términos tecnológicos hasta responder un tweet o un blog de alguien que te está leyendo, y vivimos con un pie en cada lado. Yo creo que todos nos sentimos un poco excesivos. Aquí me contaba él que no tenía tweets por lo mismo. Que, sí, César, de hecho es lo que vuelve... quería abundar un poco en eso, ¿no? Que yo te decía hace un rato, ¿tú descrees del Twitter o por qué no? La lejanía en todo caso de esta red. Tengo amigos que tienen tweets y yo no los leo verdaderamente. No me he sumergido en ese mundo, no me apasiona todavía. Y yo creo que si empiezo, me voy a meter en ese rollo más y no quiero. Prefiero a la antigüita, prefiero enterarme por Facebook de los chismes literarios y dejar el Twitter para alguien que realmente quiere escribirlo. Ya cuando salga su novela ya la leeré. Que estamos hablando prácticamente de la asunción de un subgénero, ¿no? O sea, la twiteratura, hace un ratito platicábamos. Sí, pues se sigue hablando y se seguirá hablando mucho de esto, porque yo lo he dicho muchas veces, que es un subgénero, como bien dices tú, no tanto un género, que todavía está en pañales, claro, que apenas está empezando a surgir, a emerger. Y lo que sí me llama la atención es que de un año a la fecha, una cosa así, ya veo más gente que está tomando Twitter como plataforma de creación no solo literaria, sino artística. No está este gran artista chino Ai Weiwei, que ya está utilizando Twitter para hacer cosas de su arte, ¿no? Está el caso, uno de los casos recientes, a mi juicio muy curiosos, que es el cineasta Steven Soderbergh, ¿no? Que de repente empezó a escribir una novela en Twitter, una novela guión cinematográfico en Twitter, ¿no? Según él, Steven Soderbergh ya dejó el cine, bueno, ha renunciado no sé cuántas veces a hacer cine, y ahora lo que me interesó es cómo pasó a este formato, ¿no? Pero en todo ello estamos hablando de redes sociales, y las redes
redes sociales tienen o mantienen como el hecho que sustenta en gran medida la comunicación a través de las redes es justo su apropiación en los entornos urbanos, Lorea. Hablando ya específicamente de las ciudades de Occidente y de las ciudades, cuéntanos un poco acerca de la ciudad que reflejas en Los Perros, que es una ciudad tremenda en la que dos hermanos obtienen vidas tan equidistantes, las antípodas de la manera de ser en todo sentido, ubicados en un contexto urbano. Cuéntanos, por favor, Lore. Así es, en esta novela que sucede gran parte, en lo que no está en el tráfico, está en el reclusorio norte, es una novela que quería abarcar este enorme reto que es retratar la sociedad mexicana contemporánea con todas sus venas. Entonces, al entrar al reclusorio es una forma de ver este microcosmos donde todo se exacerba, la violencia que vivimos se exacerba, la corrupción se exacerba, la miseria. Era una forma de ver lo que sucede en realidad también fuera, pero dentro del reclusorio sucede con una intensidad mayor. El hermano termina el reclusorio y es un hermano, como tú dices, totalmente opuesto al que es ambicioso, que está en los negocios, cuya único deseo es obtener más beneficios económicos, pero inclusive no lo motiva comprar cosas o adquirir objetos o necesariamente ir a un viaje, lo motiva el poder y crecer. El poder. Su poder económico y crecer su poder personal. Claro, y estaba yo pensando mucho en el personaje tuyo, que es un hombre que a través de sus recursos materiales, una soledad autoimpuesta, ¿no? O sea, de alguna forma pareciera que él como que disfruta esa soledad y luego nos damos cuenta pues que no solo no la disfruta. En fin, ¿qué pasa con el entorno urbano y este personaje tuyo en específico, César? Bueno, Juárez Whisky es una novela donde Carlos, el ingeniero... que por cierto me cayó muy bien. De alguna forma me cae bien, sí. Tengo una amiga que cuando lo terminó de leer dijo, Carlos no es buena onda, ¿verdad? Fíjate qué chistoso. Y le dije, pues no creo que sea muy buena onda. No, pero creo que todo el mundo de alguna manera somos Carlos, porque pues, es un chavo que es huraño, su novia lo dejó hace 6 meses. Y bueno, tiene una fecha específica, es 2008, cuando esta cosa terrible de la guerra contra el narco empieza y mucha delincuencia se aprovecha de esta guerra y no se trata tú sabes bien que no se trata del narco, pero el narco está ahí como fantasma atrás de Carlos todo el tiempo. Hay desaparecidos, hay muertos, hay jóvenes que se mueren de 13 años y el personaje Carlos simplemente dice, ¡ay, qué terrible! Y se agarra su whisky y se encierra en su estudio al nuevo zapping, ¿no? A la computadora, a revisar correos electrónicos y a ver YouTube, ¿verdad? Que es lo que hacen usualmente, ¿no? Entonces Ciudad Juárez está ahí, siempre está ahí, es el marco que yo manejo. Exactamente, bueno, miren, es parte del entorno urbano en el que de repente ciudadanos que nos cruzamos por la vida terminamos cayéndonos bien por quién sabe qué extrañas razones. Vamos a una pausa y ahora regresamos, estamos aquí en Triángulo de Letras platicando de Ciudad Amor, Ciudad Traición. La realeza inglesa no era menos distinguida. Ana Bolena, esposa de Enrique VIII, tuvo la distinción de contar con un ejecutor traído de Francia para hacerle un buen corte. Mary, Queen of Scots, en cambio, sufrió 3 hachazos en el castillo de Fotheringay. Catherine Howard, diestra como cualquiera en las artes de seducción, educada desde los 11 años por su tutor de piano y quinta esposa de Enrique VIII, presumía haber tenido la precaución de pedir un bloque de madera para entrenarse en mantenerse quieta. Por eso había tenido un corte exacto. La peor librada, quizás, fuera la 8ª condesa de Salisbury, Margaret Pole, quien necesitó 10 hachazos. Todas ellas y unas cuantas más formaron un bloque difícil de vencer.
Ahora, regresando del corte, ya conocimos un poquito más acerca de los perros, la historia que el día de hoy nos platica, nos trae aquí a la mesa de Triángulo de Letras Lorea Canales. Lorea, ¿por qué la ciudad como un personaje también parte de la literatura? Y de alguna forma extiendo la pregunta para Mauricio, para César. Pues la ciudad, ¿no? Que de alguna forma nos permea, nos puebla el subconsciente. Sí, la ciudad se ha convertido en... El 80% del mundo vive en ciudades. Bien. Entonces estamos totalmente urbanizados. El mundo cambió en este sentido totalmente. Esta mañana leía un cuento de Juan García Ponce y era una ciudad irreconocible para mí. Totalmente caminaba, subía al camión, llegaba a casa de la esposa. No era una ciudad que yo podía identificarme y no era una ciudad de México que a mí me tocó. ¿Cómo es, verdad? Claro. Que es una ciudad muchísimo más caótica, mucho más diversa. Es todavía la ciudad, y no fue hace tanto, era más México pueblito, que nunca fue, pero ya en comparación guardada. Entonces, este universo de ciudad donde el reclusorio hay, solo en el norte, 12,000 internos. Entonces, los números son impresionantes. 13 atropellados cada día en la Ciudad de México. Entonces son unos números fuera de toda proporción y que tratamos, para mí el interés en escribir esta novela era porque ya no entendía yo qué pasaba. O sea, ¿qué está pasando en mi país? ¿Qué está pasando en mi ciudad? Bien. Y dije, quizás si la escribo voy a entender un poco más. Por supuesto que no, me quedé con más preguntas. Escribiendo, Mauricio, acerca de, en el caso tuyo, digo, como muchas ciudades que de alguna forma deben de poblar tu imaginería como escritor, ¿se exorcizan esos demonios a los que se refiere Lorea? Pues yo, más que exorcizarlos, yo creo que los enfrentas. Pues justamente algo que ya se decía aquí, esta idea de la soledad, de la desolación que nos acompaña en los grandes núcleos urbanos, me parece que es cada vez más radical, ¿no? Cada vez, paradójicamente, parece que estamos más conectados por internet, por las redes sociales, ¿no? etcétera, pero a la vez estamos cada vez más aislados. Digo, Humberto Eco muy recientemente acaba de decirlo cuando le entregaron el N doctorado honoris causa en alguna universidad del mundo, ¿no? Que justamente que parecería que la gran paradoja de internet, que él usa, él es un usuario frecuente de internet, es que mientras el mundo parecería estar conectado, pero está más desconectado de sí mismo y más aislado en sí mismo, ¿no? Entonces, este aislamiento, esta alienación, esta soledad, es en buena medida lo que quise retratar con los personajes de Ciudad Tomada, ¿no? Como, insisto, en estos grandes núcleos urbanos podemos ser estas islas que estamos, o estos islotes más bien, que están completamente desvinculados de una masa continental, por así decirlo, ¿no? Pero ahí, Mauricio, es interesante porque yo, que crecí en Monterrey, tú que eres de Juárez, bueno, tú eres de Guadalajara, además, sí, tenemos, curioso. Estamos sí, está aquí buenísimo eso. de una mesa con 3 ciudades distintas, ¿no? Sí, y unidos por una misma ciudad. Por esta misma ciudad. Cuando creces en una ciudad así, sientes quizás más exacerbada esa soledad, o pienso el que no cabía en el pueblo, el que no cabía en ese pequeño grupo, que es donde la literatura entra en tu vida y te salva, ¿no? Es donde llegas a los libros, donde encuentras los amigos a través de la literatura. Pasa, por supuesto. Claro, y te sientes unido en ese sentido. Las redes sociales, si no cabes donde debías de caber, te ayudan a encontrar otro sitio donde... Sí, pero que yo insisto en la paradoja, ¿no? Que finalmente es un sitio, pero un sitio invisible, es decir, el grueso de la gente, salvo obviamente los conocidos, los amigos que tienes en las redes sociales, son seres invisibles, ¿no? Es alguien que te sigue, como se dice en Twitter, ¿no? Que a mí me saca bastante de onda esa idea del seguimiento, porque soy paranoico de por sí, entonces esto de que alguien me esté siguiendo, pues todavía aumenta mi paranoia. No lo había pensado así, pero sí es cierto, sí, es ¿verdad? Esta idea del ¿Cuántos seguidor, te están siguiendo? No, es que ya me dejen de seguir. Ya que me dejen de seguir, claro, no me gusta que me sigan, ¿no? Yo pienso más en lectores, o a mí me gusta pensar más en lectores. Pero sí, si haces un corte de caja con la gente que te sigue en Twitter, verás que un gran porcentaje es gente invisible, hasta cierto, paradójicamente visible, pero invisible, ¿no? Claro. Que muy probablemente no vayas a conocer jamás. Entonces eso me parece de veras abismal, ¿no? Y dices, ¿qué estará pensando la persona que está del otro lado de la pantalla de lo que yo escribo? ¿Por qué tiene esta interlocución conmigo? Pero yo tengo unas interlocuciones con personas que no conozco, que quizás nunca conoceré. No sé si son invisibles. Aurelio Azaíno es uno de ellos. Sí.
Y me siento Él sí es muy visible. hermana de él, ¿no? O sea, Él sí es verdaderamente siento visible. que hay una comunicación enorme a través de la distancia de Japón, Claro. una comunicación de repente, un libro de Ulalume González de León. Digo, ay, este cuento, ¿y dónde está? Aquí está. Entonces sientes que tienes a alguien al lado que te está pasando el cuento que tú estás pensando. Sí, eso es Pedro, cierto. los Exacto, palindromeros, exacto, Merlina sí. Acevedo, Pedro Pibe. No los conozco. Y me siento que son parte de mi vida, como Claro. nuevos primos, no sé, Yo- sí, me justo. gusta tenerlos. Hace unos días, León Plasencia, un escritor de aquí del DF, estaba en su computadora y yo estaba en mi casa, Ajá. en Jalapa, y él está en el DF, prendimos las computadoras y empezamos a tomar mezcal, él desde allá y yo desde acá. Mira qué bonita manera. Estuvimos ciberpisteando. Estuvimos ciberpisteando. Y eso, César, que tú no padeces, a diferencia de nosotros, digo que tenemos Con el el Twitter, tweet, no. esta paranoia del seguimiento, de saberte sí, sí, perseguido, sí. seguido por tanta gente. Sí. Vamos a ver un avance de tu libro, de Juárez Whisky, y ahorita regresamos y platicamos de esa característica particular. Sobre la avenida de la Raza, Carlos frenó de pronto. Las balatas de su auto se apretaron contra el metal de los discos. Los neumáticos chillaron. Apenas si vio al auto color arena pasar frente a él a gran velocidad. Soy un imbécil, se dijo y tomó aire. Estuvo a punto de estrellarse. Desde que su prometida Angélica lo había dejado por un perfecto desconocido, al menos para él, a Carlos le había comenzado a doler una muela. Al principio apenas si le molestaba, pero con el tiempo el dolor se había agudizado. Aprovechando el poco tráfico, intentó distinguir en el espejo retrovisor algo extraño en su dentadura. Alguna marca, algún punto luminoso o negro. Cuando pasó el susto, aceleró con cautela y tomó al norte. Miró por el retrovisor y vio al auto veloz color arena volverse pequeño en la mañana que ya era roja, como si se tratara de un atardecer. Como si alguien hubiera incendiado un basurero con un tanque de gasolina. César, es curioso porque estábamos platicando ahora con respecto a las reflexiones que hacían Lorena, Mauricio, acerca pues, de esto, de las redes y de la aparente cercanía e invisibilidad de quienes están platicando con nosotros. Tú estás un poquito como lejos en el caso del Twitter En de Twitter, ellos. sí. Y tu personaje también, platicábamos, tiene esta característica como de ser en sí mismo un islote, un cuate que está lejano a todos por una decisión personalísima, ¿no? ¿Eso tiene que ver contigo? ¿Fue una motivación personal? Yo creo que tenía el personaje está diseñado así precisamente para hacer una novela nostálgica. Es un personaje que lo quería sin esposa y sin novia. Y 6 meses después del rompimiento que lo deja su novia, su aparente futura esposa lo deja 6 meses antes y también lo deja precisamente por esa gran pesadez que trae él, ¿no? En algún momento él está en San Carlos, en la playa, y le dice su mujer, le dice, vámonos a Mazatlán. Y él dice, no, pero ¿por qué no? Vámonos a Mazatlán. Después. Y yo creo que por eso lo deja, ¿no? Por esa pesadez que trae en el cuerpo. Y yo lo diseñé de esa manera porque me gusta la nostalgia. Me gustan los personajes tristes. Y si yo lo tenía con esposa, creo que no hubiera funcionado el personaje. Bien podría Si ser, lo claro. ponía un año atrás, estaba muy lejos. 6 meses, para mi gusto, funcionó bien porque todavía él va a su casa a espiarla, ¿no? Él va a ver lo que está haciendo por ahí. Entonces, es completamente de diseño el personaje así. ¿Cuál era la ambición mayor de ustedes a la hora de escribir estos textos y tomar de alguna manera el entorno urbano, ¿no? Digo de alguna forma, como uno de los personajes o de los ejes que tuvieran que ver con la consecución de sus distintas historias? Mauricio. Bueno, pues hay a mí un tema que me ha interesado, me apasiona, no me interesa, me apasiona desde hace años, que es ver las ciudades como organismos, como metabolismos, como entes vivos. Creo que lo son, Bien. por más que veamos a nuestro alrededor que son concreto y no, al parecer materia inanimada, pero cada ciudad tiene su propio metabolismo, su propio flujo sanguíneo, ¿no? Uno lo ve cuando estás viajando por distintas ciudades, identificas la ciudad por ese ritmo, ¿no? Y a veces la sangre se nota sana, ¿no? En las ciudades y a veces ves, la sangre va como enfermona, ¿no? Totalmente. Pero Bueno, hay ecuaciones matemáticas muy interesantes que han hecho considerando la ciudad como un organismo vivo, como Está con la bien teoría bueno de eso. Gaia y
y viéndolo así, donde pueden replicar la creación de barrios o no, el crecimiento, pero así que pensamos que nosotros tomamos nuestras decisiones personales y realmente es el entorno que está funcionando de una forma macro, donde somos unos microbios. A veces la de ciudad organismo. Justo. A veces pienso, la ciudad tiende como a rebasarnos, ¿no? Con su propia lógica, con su propia vida, que de alguna manera influye en la de nosotros, ¿no? En su actuar. Una ciudad de aire sucio, de tráfico denso, pues naturalmente influye en tu vida, ¿no lo creen? No, totalmente. Mira, hace algunos años tuve la experiencia, fui a una de las mejores exposiciones que he visto en mi vida en un museo cercano a Copenhague, que además es un lugar de veras privilegiado, y era una exposición sobre cómo vamos a enfrentar la arquitectura, cómo va a ser la arquitectura del futuro, cómo va a ser el urbanismo del futuro, que es un tema que a mí, te digo, todo lo del urbanismo y la arquitectura me apasiona particularmente. Y era muy interesante ver justo cómo las distintas soluciones de despachos de arquitectos de todo el mundo para resolver ciudades futuristas, ¿no? Y obviamente el grueso de las propuestas tenía que ver con lo que llaman arquitectura verde, que ya en Europa por lo menos está muy aventajada esa tesis, y era muy interesante ver cómo iban a generarse o cómo van a generarse, muy probablemente no nos vaya a tocar a los que estamos aquí ver eso. Infortunadamente. ¿No? Pero cómo van a volver a salir las ciudades como estos organismos vivos gracias a esta idea de la arquitectura verde sobre todo, ¿no? Bueno, y estamos viendo en la bici, pero volviendo al tema de la novela, un título preliminar que yo tenía era corolario, porque sentías una figura jurídica, el daño corolario, de que lo que hacemos nos afecta al otro. Entonces, a la vez que estamos sintiéndonos cada vez más aislados, o hay personas que ya no tienen una moralidad hacia el otro, ¿no? Que están totalmente ensimismadas en una forma de actuar muy egoísta, sumamente egoísta, eso sigue teniendo efectos al otro, ¿no? Y ahora lo puedes ver con edificios inmensos que se están construyendo, que el desarrollador probablemente nada más está viendo su beneficio personal. Afecta todo el barrio, todas las personas. Y todas las vidas de quienes estén, claro. De coches, mucho de la novela mía sucede en el tráfico, ¿no? Está adentro de los coches. ¿Cuál es la vida en la Ciudad de México? Adentro del coche, adentro del automóvil. Sí, es cierto. donde estás hablando por teléfono, estás llevando tus relaciones, la relación con el chofer. Si ves mi novela en ese sentido, sucede en la calle, adentro del coche, ¿no? Y la otra parte, bueno, en la cárcel. Sí, fíjense, nada más, perdona César, ¿querías agregar algo? Ciudad Juárez, a mí me interesa nombrar, a diferencia, en este caso tuyo, a mí sí me interesaba nombrar a Ciudad Juárez porque, por una razón muy importante. Cuando a Roberto Bolaño le preguntan, ¿qué es para ti el infierno? Él dice Ciudad Juárez, y yo digo, no, o sea, bueno, sí ha de ser un pedacito de infierno, ¿verdad? No lo dudo. Pero tendrá sus zonas de paraíso. 40 grados en la sombra. Eso seguro. Sí, ya de entrada por ahí sí es infierno. Sí, claro. Sí, claro. Pero, oye, ahí hay niños, vive gente, vive familias completas. Y uno tiene que ir a trabajar todos los días y tiene que sobrevivir como con cualquier otra ciudad importante, ¿no? Claro. Entonces, eso también para mí era importante. ¿Cómo se afecta el entorno cuando pasa el 9/11 en Nueva York? ¿Y cómo afecta la ciudad ese evento que pasa tan allá? ¿Cómo inmediatamente los puentes se cierran? Sí. Como uno ya es dificilísimo cruzar, 2 horas para cruzar. Después ya no se cruza nada más con tanto tiempo, sino porque simplemente ya somos muchos. Entonces, cruzar por 3 puentes que antes era media hora se va transformando en 2 horas, ¿no? Sí, primero fue por la onda del 9/11 y ahora porque ya somos demasiados. Al final podríamos concluir efectivamente que las ciudades sí nos traicionan, pero también nos aman. Al final se trata del entorno en el que infortunadamente, pero sobre todo digo yo y subrayo, afortunadamente nos tocó vivir. Yo quiero agradecerle a los 3 autores que el día de hoy nos han acompañado. Lorea, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Eduardo, qué gusto. Igualmente, muchas gracias. César, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes, de verdad, muchas gracias a ti. Y Mauricio, te agradecemos mucho tu presencia. Al contrario, gracias a ustedes. Y amigos, aquí nos quedamos reflexionando un poco acerca de las ciudades en las que afortunadamente nos tocó vivir, sí para que nos traicionen, pero también para que nos amen. Nos miramos aquí la semana entrante en Triángulo de Letras. Muchas gracias.